¡Sóplate las borolas! El presidente Andrés Manuel López Obrador se ríe como pocas veces de Felipe Calderón y lo compara con el cómico mexicano Joaquín García Borolas. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente viernes, excelente fin de semana, toda la buena actitud y todo el buen ánimo que nos convida, que nos contagia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que hoy en su tierra y con su gente, el presidente se ve relajado, se ve contento, se ve con mucho humor, tal como lo explicó hoy en su conferencia mañanera, ¿sí? Porque hoy la mañanera fue precisamente en Tabasco y uno de los temas que se abordó fue la cuestión de la inseguridad, que es un tema que sí está ocasionando mucho ruido, pero a mí me da mucho coraje que todo se lo achacan al gobierno federal, cuando supuestamente cada estado tiene su policía, tiene sus fiscalías, sus procuradurías, y estos son los órganos que deberían pues garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por ejemplo, hablan mucho de estos feminicidios, pero muchos de los feminicidios se cometen en el Estado de México. ¿Y en dónde está Alfredo del Mazo, por ejemplo? Nunca da la cara, y si la da se hace tarugo. Bueno, es primo de Peña Nieto, no podemos esperar otra cosa. Pero a fin de cuentas, no todo es responsabilidad del gobierno federal. No hay que cargarles la mano. O sea, el gobierno federal tiene cierta responsabilidad, pero también los gobiernos estatales. Y honestamente, en los gobiernos estatales es más fácil que el policía detenga a un vendedor de aguas en la calle que a un ladrón. Al ladrón le sacatean, lo tratan con respeto, al vendedor de aguas jamás. Lo agarran pero peor que criminal. Pues en este sentido, le preguntan a López Obrador sobre el aumento de la inseguridad. Y dice, es que todo esto es a consecuencia de un problema anterior. Y a pesar de que dijo que ya no lo iba a señalar, es muy enfático en reconocer que los problemas anteriores no se atendieron en su momento. Y esto origina que hoy tengamos una crisis. Es muy fácil. Si ustedes, por ejemplo, tienen una infección en la garganta o una gripe y no se la cuidan, con el pasar del tiempo, esa gripe se puede convertir en una bronquitis o en una neumonía. Lo mismo pasa con la inseguridad. Cuando la inseguridad empezaba así cañonamente con Felipe Calderón, lo que hizo Felipe Calderón fue no cuidarse, fue salirse a la lluvia, a lo tarugo, sin camisa, aquí muy fregón, que porque así le habían dicho que se iba a curar, y lo único que hizo fue hacer un desastre en México y dar un golpe a lo tarugo contra la delincuencia. Dice, es que nosotros bajamos los índices de delincuencia. Pues recuerden que Felipe Calderón está señalado por gente cercana al Chapo Guzmán de hacer acuerdos en lo oscurito con ciertos grupos delictivos. Cosa que ahorita le quieren achacar a López Obrador. ¿Para qué? Para dejarlo en mal, porque quien está mal es precisamente Felipe Calderón. Y siguiendo este sentido, es que López Obrador dice, es que por ejemplo Calderón dio un golpe a lo tarugo, al avispero, y lo único que hizo fue pues esparcir a las abejas y está cañón agarrarlas a todas. Eso sí, disfrazado de Borolas, que es un personaje de la época de oro del cine mexicano, que se caracterizaba por traer su bombín y un saco demasiado grande, igualito que Calderón. Es más, es tanta la similitud entre Calderón y Borolas que ambos nacieron en Michoacán. Ambos miden 1.50 o 1.50 y tantos. O sea, hay muchas similitudes.
Así que no se tiene que molestar Calderón, porque digo, también es Jaime Duende, también es Milhouse el de los Simpson, o sea, Calderón es polifacético. Pero vamos a ver precisamente cómo lo dijo el presidente en la conferencia mañanera. Es distinto. ¿En qué momento lo iniciaría este proceso, esta consulta? Primero estamos consolidando todo lo que tiene que ver con el bienestar, porque consideramos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. No se resuelven los problemas de inseguridad, de violencia, solo con medidas coercitivas. Eso lo hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo. Calderón declaró la guerra y le pegó un garrotazo a lo tonto, a la avispero, y nos metió en todo esto que estamos padeciendo todavía. No había ni siquiera un plan, y en vez de atender las causas, quiso de manera espectacular resolver el problema solo con el uso de la fuerza. Y esto es muy claro y de muchos años atrás. Los problemas no se resuelven con la fuerza. Los pleitos no se resuelven con los pleitos. O sea, si tú quieres apagar fuego con fuego, jamás lo vas a hacer. Y así lo quiso hacer Calderón. Quiso llegar, o sea, yo creo que Calderón de chiquito jugaba con, bueno, de infante, porque ya está chiquito. Calderón cuando era infante jugaba con sus soldaditos y a ver, voy a agarrar al grupo delincuente, yo sé, voy a agarrar a mi delincuente, así. Creo que esa era su imagen y por eso, pues, está en este momento, bueno, cuando fue presidente, se hizo lo que hizo con los grupos del crimen organizado. Y como en su casa no lo pelaban, pues, sí, tenía un complejo de inferioridad, pues por eso es que se sentía así súper comandante. O sea, yo creo que por ahí va el problema que tiene Calderón. Pero vamos a seguir escuchando al presidente. No olvidemos que eso no se dice, de que cuando declara la guerra a la delincuencia organizada, va a Michoacán, a Patzingán, que hay mucho calor, así como en Tabasco. Es la tierra caliente de Michoacán. Y va vestido de militar. Se pone un chaleco, que o sea, le quedaba grande, parecía el comandante Borol. Ahí está, parecía al comandante Borol, así sí. La verdad es que en la imagen se ve bastante como, pues, era como 3 tallas más grande que Calderón. Bueno, todo le quedaba grande a Calderón. Le quedó grande el esposo y por eso se tuvo que ir con Lozano Gracia. Le quedó grande el país. O sea, muchas cosas le quedaron grandísimas a Calderón. O sea, cañonamente esta situación. Y por eso es que el presidente dice, la cuestión de la seguridad sí es un problema, pero no es un problema que nace a partir del 1 de julio. Es que ha aumentado, sí. Pero también hay que tomar en cuenta, vuelvo, las leyes estatales. Yo tengo una propuesta, a muchos no les parece, pero creo que sería una forma interesante de disminuir el crimen, los delitos en grandes ciudades. Y esta propuesta viene de Colombia, en donde está prohibido que haya 2 adultos, bueno, inclusive infantes, 2 personas trasladándose en una moto. Porque el gran número de delitos que se han suscitado últimamente en la Ciudad de México, en el Estado de México y en demás, se dan en motos por la facilidad con la que se mueven dentro de la ciudad. Si hay tráfico, porque cualquier espacio se meten o tiran la moto. Entonces, si esto se prohíbe, disminuirían muchos de esos delitos. Es una propuesta que se me hace muy interesante. Muchos dirán, es que vas a fregar nuestra economía. Sí. Pero bueno, entonces no podemos ser cómplices de delincuentes. Porque como se ponen el casco no sabes ni quiénes son. Entonces, esto es algo muy cañón. Obviamente, esto caló, le dolió mucho a Felipe Calderón, que de inmediato
respondió a través de Twitter a López Obrador sobre que según él sí pudo con la delincuencia. Vamos a ver lo que dice. Dice: el expresidente Calderón respondió esta misma mañana, apenas unos minutos después del señalamiento. Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande. Esto según dice Felipe Calderón. Pero miren, la verdad es que si a López Obrador le quedara grande, no estaría en la lucha constante contra la corrupción. Yo nada más les pregunto, ¿qué corruptos entraron a la cárcel o metió a la cárcel Felipe Calderón? Y ahí está para que vean que sí le quedó bastante grande el cargo. O sea, inclusive Felipe Calderón solapó a gente como Medina Mora, como Genaro García Luna, y los grupos del crimen organizado tenían mucha cercanía con él. Fue cómplice de la estafa electoral del 2006. Por ejemplo, Carlos de Conexión MX. Así es, comandante Borolas. Nunca te quedó el saco ni la banda presidencial. Fuiste Felipe Calderón y eres un títere más de los empresarios dueños del poder, aquellas fuerzas oscuras. De hecho, Felipe Calderón no hizo nada en contra del Grupo México, con pasta de conchos, con los derrames, etc. Dice, pues sí, la inseguridad tenía que ir en crecimiento desde tu fatídico sexenio hasta ahora, porque nunca se hizo nada. Protegías al cártel de Sinaloa, Raúl Gallegos, un amigo. Dice, si Borolas, lo que tú digas, aquí está precisamente Felipe Calderón con su trajezote y etiquetado por Televisa. Dice, se pasó el presidente, pero mira, insultar a Borolas, la verdad es que sí, Borolas es muy buen cómico. Tú te lo robaste el cargo, iniciaste una guerra fallida para que olvidáramos que eres espurio producto del fraude. Por eso no te supo y quieres más, pero no volverás. Permanecerás siempre del basurero de la historia a donde van los que dañaron gravemente el país, Borolas. Como siempre, Calderón empinándose el gato corrupto, costrudo y cobarde del peje. Y a sus chairos, bueno, aquí obviamente alguien que pues está a favor de Calderón. Dice, tú fuiste el responsable de arrancar la espiral de violencia que hoy vivimos. Eso ni siquiera está a discusión. Así las cosas con Felipe Calderón y con Andrés Manuel López Obrador. Con todo le han dado precisamente a Felipe Calderón por esta comparación que sí tiene mucho de verdad. Y como les digo, es por ser viernes. Yo creo que el presidente está contento de que sea viernes, de que esté en Tabasco. Por eso hay que estar pues felices. Y qué mejor que riéndonos de Felipe Calderón. Ahora Felipe Borolas. Esto es todo por el momento, mis queridos amigos. Espero que si les gustó esta nota, dejen su like, comenten, compartan, pero sobre todo no lo olviden, suscríbanse a este canal y activen las campanitas de notificaciones. Pues recuerden que yo no soy fifí ni tampoco chayotero. Yo soy el 2.0 y me canso ganso que el próximo video va a estar bueno. ¡Va que va!